El siguiente video es el primero de una serie destinado a hablar y a dimensionar sistemas naturales para el tratamiento de aguas residuales. Gran parte de lo tratado en este video es extraído del libro Sistemas Naturales para el Tratamiento de Aguas Residuales de la Water Environment Federation. ¿Pero qué son los humedales? Los humedales son zonas que se inundan periódicamente con una frecuencia y profundidad tales que promueven el crecimiento de una vegetación específica, adaptada a las condiciones de los suelos saturados. Los humedales se forman naturalmente como zonas de transición entre los ecosistemas acuáticos y las tierras altas. Cuando la pendiente es mínima y el drenaje deficiente, los humedales naturales pueden cubrir grandes superficies. Sin embargo, si las pendientes son pronunciadas o los suelos excesivamente drenados, impiden la formación de humedales naturales, aunque en ciertos casos se pueden formar algunos que abarcan estrechas franjas. Se puede llevar a cabo una simulación del principal determinante físico de la hidrología de los humedales y se puede crecer una amplia variedad de plantas. Por consiguiente, es relativamente fácil diseñar y construir humedales artificiales. Si bien los humedales naturales pueden diferir bastante de los artificiales con respecto a la combinación absoluta de características físicas, químicas y biológicas, ambos son similares en cuanto a sus funciones macroscópicas, tal como el potencial de asimilación de materia orgánica y nitrógeno. Este capítulo analiza las propiedades de los humedales naturales y artificiales que, integradas en sistemas de manejo de aguas residuales, pueden proporcionar tratamiento a las aguas residuales de origen municipal. El enfoque utilizado se centra en las posibilidades de tratamiento de estos sistemas, pero no brinda detalles sobre la mecánica y la química de sus procesos internos. Veamos los antecedentes y requisitos generales. Tipos de humedales. Los dos tipos básicos de humedales que se utilizan como sistemas de tratamiento de aguas residuales son los artificiales y los naturales. En ellos se incluyen todos los sistemas actualmente usados para el tratamiento o la eliminación de aguas residuales que dependen del crecimiento de macrófitas en aguas de escasa profundidad. Los humedales naturales, compuestos por una variedad de plantas naturales, se analizan e ilustran en el cuadro 9.1. Los principales tipos de humedales son las ciénagas, que son los humedales con macrófitas emergentes, no leñosas, y los pantanos, que son los humedales donde predominan las especies leñosas. Según el siguiente cuadro, existen dos grandes divisiones. Una es la de ciénagas y la otra de pantanos, que son las clases de humedales. A su vez, las ciénagas se subdividen en monoespecífico, emergente mixto, pradera húmeda y saladar. Luego, los pantanos se subdividen en llanuras inundables, ciprés-dom y riberas con cipreses, turberas del norte y manglares. Veamos algunas especies típicas de las diferentes divisiones, por ejemplo, espadaña y cañas gigantes. Acá tenemos las espadañas. Esta en particular se llama Typha angustifolia, totora, espadaña, aña. Es una planta perenne herbácea del género Typha. Esta totora se encuentra en el hemisferio norte en lugares pantanosos. En Norteamérica es una planta introducida, también se encuentra en algunos humedales de Perú y Chile. Veamos en la división de emergente mixto, podemos encontrar la flor de agua, la Pontederia cordata. Vamos a ver las características.
Y acá la tenemos. Pontederia cordata es una especie de planta acuática perteneciente a la familia Pontederiaceae, que es nativa al continente americano. Crece en una variedad de humedales, incluyendo márgenes de los lagos y estanques a través de una amplia gama desde el este de Canadá al sur de Argentina. Luego tenemos la subdivisión de pradera húmeda, que contiene las especies típicas son juncias y pastos. Y el saladar, cuya especie típica es el corgras. Vamos a ver. El corgaz, la espartina, que es un género de herbáceas perteneciente a la familia de las poáceas. Es originario de las regiones templadas de América, Europa y África. También dentro de las especies vegetales típicas del saladar está el Scirpus. El género Scirpus consiste en especies acuáticas y herbáceas de la familia de las ciperáceas. Comprende 1.405 especies descritas y de estas solo 67 aceptadas. Y ya comenzamos con la división de pantanos, y dentro de pantanos nos encontramos con las llanuras inundables. Ahí encontraremos cipreses, el Taxodium distichum, y acá lo tenemos, Taxodium distichum, el ciprés de los pantanos o ciprés calvo. Es un árbol de la familia de las taxodíceas, originarias del sudeste de los Estados Unidos. Es una especie que se adapta muy bien a los medios húmedos. También tenemos el Taxodium ascendens, conocido como ciprés de los pantanos. Es una especie de la familia de las cupresáceas, originaria del sudeste de los Estados Unidos, desde las costas de Carolina del Norte al sudeste de Luisiana. Dentro de las especies vegetales típicas, en el caso de las llanuras inundables, también tenemos a los árboles gomeros y robles. El árbol gomero, Ficus elástica, gomero o árbol del caucho. Es una especie perennifolia del género de los higos, nativa del nordeste de India, oeste de Indonesia. Fue introducida en Europa en 1815 como planta de interior. Veamos los robles. Quercus es un género de árboles perteneciente a la familia de las fagáceas. Luego, dentro de lo que es pantanos, la subdivisión de pantanos nos podemos encontrar con el ciprés doms y riberas con cipreses. Allí podemos encontrar el ciprés de laguna. En la división de turberas del norte podemos encontrar Mugo sphagnum, juncias, cedros y pinos spruce. Vamos a ver este tipo de musgo, que es un género de entre 150 y 350 especies, comúnmente llamados musgos de turbera. Los miembros de este género pueden retener grandes cantidades de agua dentro de sus células. Algunas especies pueden retener más de 20 veces su peso seco en agua. Veamos los cedros. Los cedros constituyen un género de coníferas pináceas. Son árboles de gran tamaño
de madera olorosa y copa cónica o vertical, muy utilizados para ornamentación de parques. Poseen una distribución disjunta: norte de África, Medio Oriente y el Himalaya. Y por último, podemos ver la subdivisión de pantanos. En la subdivisión de pantanos se encuentran los manglares, cuya especie de vegetales típica es los mangles blancos, negros y rojos. Vamos a ver una foto. El mangle es un arbusto o árbol leñoso perteneciente a las rizoforáceas. Tiene frutos de 3 a 4 metros de altura, aunque a veces alcanza unos 15 metros o más. Duran entre 7 y 8 siglos. Sus ramas largas y extendidas dan vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigan en él. Si bien los humedales artificiales pueden tener características distintas, la mayoría se asemeja a las ciénagas porque usan especies herbáceas y no árboles o arbustos. Los humedales artificiales se dividen en dos grandes categorías: los humedales con superficie acuática libre, Free Water Surface, FWS, donde la mayor parte del agua fluye sobre el sedimento y entre la parte de las plantas que está por encima del suelo, y humedales con lecho sumergido con vegetación, Vegetated Surface Bed, VSB, diseñados para conducir el agua a través del lecho del sistema para que entre en contacto con las raíces de las plantas. Y ahí vamos a ver unas imágenes. Estos serían los primeros, lo de superficie acuática libre. Entonces acá vemos el suelo original, un revestimiento que deberemos hacerle, el suelo donde van a estar enraizadas esas plantas, las plantas y el agua del humedal, ¿sí? Y el agua está por encima del nivel del suelo, la vegetación es emergente y con raíces. El flujo del agua se produce principalmente sobre el suelo. La vegetación puede ser plantada o crecer espontáneamente. Y ahora veamos el otro tipo. Sería el lecho sumergido y cultivado, BSB. Entonces también vemos el suelo original, un revestimiento, el suelo, arena o grava, las plantas, y estas son las plantas del humedal. Entonces el agua está por debajo del nivel del suelo y fluye a través del suelo o de una capa de grava. Las raíces penetran hasta el fondo del lecho. Las especies vegetales son juncos o espadañas. Acá vemos que la gran diferencia es que están las raíces prácticamente en el agua. No están como en el otro caso enraizadas o arraigadas al suelo. ¿Se ve la diferencia? Bueno, muchas gracias. No dejen de comentar. Tengan en cuenta que seguido a este video vendrán otros donde nos meteremos en el diseño y empezaremos a colocar números para ver qué área necesito plantar o qué área de humedal necesito para tratar un determinado caudal de líquido cloacal o doméstico. Muchas gracias.